Conceptos básicos de electricidad. Electricidad, intensidad, voltaje y potencia. La electricidad comienza aquí, en los átomos. Un átomo está conformado por un núcleo, un neutrón, un protón y un electrón. Consideremos a la electricidad como una propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción y repulsión de sus partes, y es originada por la existencia de electrones con carga negativa y protones con carga positiva. Los metales cuentan con átomos que pueden liberar fácilmente sus electrones de un átomo a otro. De esta manera, con una fuerza que logra hacer que estos comiencen a desplazarse de átomo a átomo, se genera una corriente eléctrica. En la imagen podemos observar cómo los electrones de un átomo neutro pasan a un átomo con carga positiva, convirtiéndolo a este átomo en un átomo neutro, y así continúa su camino creando la conocida corriente eléctrica. Hay que considerar que no podemos medir un solo electrón pasando de átomo a átomo. Por ello contamos con el Coulomb, que es la unidad de medida de la carga y equivale a 6.25 por 10 a la 18 cargas de electrones negativas. Entonces la unidad de la carga es el Coulomb, que tiene símbolo una C mayúscula o en algunas bibliografías la Q. Para entenderlo mejor, cuando contamos con la fuerza suficiente para mover una carga, esta se desplaza durante un tiempo, cierta distancia de un punto a otro. Cuando hablamos de corriente eléctrica, lo que nos interesa es la cantidad de cargas, en otras palabras, electrones, que pasan por un punto de un determinado tiempo. Hay que considerar que la corriente en cualquier punto de su flujo será la misma, por ello la medición es en serie, sin importar cuál punto se tome para medir. Sin embargo, todavía hay cosas que considerar. Cuando una carga se desplaza en un determinado tiempo, también avanza a una distancia específica. Cuando hablamos de la combinación de la fuerza y la distancia, tenemos trabajo, medido en joules. Trabajo sobre carga es igual a voltaje, medido en volts. Estos joules en combinación con las cargas que tenemos nos traen un nuevo concepto, el voltaje, también conocido como diferencia de potencial o fuerza electromotriz o también tensión eléctrica. Hay que considerar que al tratarse de una diferencia de potencial de los electrones para hacer un trabajo, son necesarios dos puntos de referencia, uno inicial y otro final. Para tomar una medición debe ser en paralelo. En la imagen podemos observar cómo la fuerza y el trabajo que se genera mueve de un punto a otro la carga. También podemos entender por qué se trata de una diferencia de potencial comparando el flujo de las cargas, es decir, los electrones, en una caída de una cascada. El punto más alto tiene mayor potencial para realizar un trabajo, mientras que el punto más bajo de la cascada tiene menor potencial para realizar un trabajo. Es interesante considerar cómo se mueven los electrones en algún circuito o mientras se desplazan por algún cable. En realidad, los electrones se mueven de un lugar a otro con mayor potencial a uno de menor potencial, como hace referencia el voltaje, es decir, del polo negativo al polo positivo. De esta manera, cuando alguien menciona que existe un voltaje de 10 volts, se refiere a que en el punto de mayor potencial, un Coulomb de carga puede hacer 10 joules de trabajo más que en el punto de menor potencial. Ahora hablemos de la resistencia. Esta es aquella que dificulta el paso de electrones o su flujo. Entre mayor resistencia existe, menor corriente o flujo de electrones hay. La unidad de medida es el ohms con el símbolo omega. También conocemos su símbolo en electrónica. Consideremos entonces que la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia. Algo que también es bueno considerar es que si la resistencia es cero, tendríamos una corriente infinita, o sea, se provocaría un cortocircuito. Y si la resistencia es infinita, la corriente es cero, no existiría paso de corriente.
potencia eléctrica como aquella que determina la cantidad de energía que suministra o consume un dispositivo eléctrico en la unidad de tiempo. Conociendo el concepto de resistencia, podemos hablar de la potencia, cuya fórmula considera también la corriente, es decir, potencia, igual a la corriente al cuadrado por resistencia. La unidad de medida es watts. Se podría decir que un watt es igual a un ampere por un ohm. Para finalizar, visualicemos un resumen de las fórmulas que nos pueden resultar útiles. Del lado derecho tenemos una ley básica, la ley de Ohm, en el que podemos observar que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, y aquí observamos cómo es que estos dos conceptos, intensidad y resistencia, son inversamente proporcionales, y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Se repite el mismo caso. Del lado izquierdo anexamos las fórmulas de potencia y sus diferentes variaciones. Potencia es igual a voltaje por corriente, potencia es igual a resistencia por corriente al cuadrado, o potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Podríamos ocupar cualquiera de estas dependiendo del caso, y como siempre medido en vatios.